34 minutos. Continuamos con otras informaciones. Bueno, ¿quién no recuerda el caso del hincha Walter Oyarce? Sucedió un 24 de septiembre de 2011 y esto es un tema que aún no ha sido definido por la justicia peruana. Recordemos que el Poder Judicial pidió para los culpables 35 años de prisión para David Sánchez Manrique y también para José Luis Roque Alejos, alias el Cholo Payet. Lo cierto es que la defensa de David Sánchez Manrique presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y se está a la espera de que ya ha pasado poco más de un año, se está a la espera que se resuelva este tema. ¿En qué se encuentra este tema? Estamos con el doctor José Urquizo, abogado de David Sánchez Manrique, para que nos comente qué es lo que ha sucedido, qué es lo último que está sucediendo en este caso y por qué es tan importante en este momento hablar de lo que usted nos trae, doctor Urquizo. Sí, nosotros presentamos un recurso de nulidad. Este tiempo nos ha permitido analizar la sentencia. La sentencia se fundamentó, entre otras cosas, en que había sido empujado, que había caído en un murete, era la tesis del informe Baraybar, y paradójicamente no se encontró ninguna transferencia, ningún rezo en el murete de sangre, eso está debidamente demostrado, pero también ocurrió algo que David Sánchez Manrique Pancorbo siempre exigía, donde estaba la ropa de Walter Oyarce, con la finalidad de poder definir, porque que las transferencias quedan rasgos, una persona que teóricamente se ha caído cerca de 8 metros, 70 kilos, a una velocidad de 44.5 kilómetros por hora, debería haber dejado rastros. Sin embargo, desapareció el pantalón y desaparecieron las medias. Después de 4 años, porque esto fue una denuncia que ellos presentaron, los abogados que lo patrocinaban en ese momento, después de 4 años la Fiscalía, la 57 Fiscalía, ha declarado haber lugar a la formalización de denuncia penal contra Ítalo Ramón Márquez Carrasco como presunto autor de encubrimiento real en agravio del Estado, es decir... Ítalo Ramón Márquez Carrasco, ¿quién es? Es un policía a quien se le había asignado la custodia, en este caso del cadáver, ¿no? Y de todos los restos, porque eso es parte del sistema probatorio. Eso debe estar debidamente resguardado con la finalidad de que sea utilizado en un juicio, porque en realidad los juicios se guían por la idea de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces estos datos, las camisetas, los polos, las medias, de una u otra manera permiten trasladar de forma certera y objetiva si, por ejemplo, como en el caso de ahora, si se cayó, se dañó el pantalón, cómo se dañó, si fue por la parte anterior, por la parte posterior, y si eso refleja ciertamente lo que ha dicho la sentencia. Entonces, por eso es su importancia. Pero la denuncia contra este policía es por la desaparición de las de la ropa de Walter Oyarce. Efectivamente, sí, ¿no? De una manera puntual, ¿no? La fiscalía ha señalado que cuando se le preguntó dijo que no recordaba, pese a que existía un acta, pese a que él era el encargado, ¿no? De la vestimenta de Walter Oyarce. ¿Pero qué propósito tendría este policía que no conocía ni a Walter Oyarce, no conocía ni a David Sánchez Manrique, ni a ninguno de los que estaba probablemente en ese palco? ¿Qué intención, qué propósito tendría este policía la pérdida de una prueba, de esconder una prenda? Bueno, sí, yo no sé si la ha escondido, no sé si es diligente o negligente, no lo sé realmente, pero sí es grave, porque se está frente a una situación que era había conmocionado en ese momento no solamente la opinión pública, todos en general, era obvio. Se le encargó de manera específica a él y a otro policía de que cuidaran el cadáver y además cuidaran todos los restos, porque era una prueba que luego iba a servir para mantener una incriminación o para no incriminar a otras personas, porque para eso sirven las pruebas. Y en este contexto ha desaparecido. Si usted me habla de la intencionalidad o de la mente de este señor, yo ahora no le puedo contestar, pero la fiscal sí le va a exigir, le va a preguntar qué es lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó. No vaya a ser que se lo haya entregado a alguien y no sabemos. Pero después de tantos años recién se dan cuenta que efectivamente este señor tiene una responsabilidad en esta cosa que, digamos, para cualquiera que no conoce de peritajes es tan, digamos, lógico de guardar esas pruebas. A ver, las pruebas deben preservarse todo el tiempo, ¿ciertamente? Correcto. Esta denuncia la presentaron sus abogados en el año 2012. Y todos estos años, lo que había dicho David, ¿no? Porque por supuesto él siempre ha planteado que no ha tenido ningún contacto con el señor Walter Oyarce,
es lo que decía, ¿y dónde están estas pruebas? ¿No? Y nadie le daba razón de las pruebas. Se presentó una denuncia. Mire, del año 2012 y recién en el año 2015 deciden ellos, como lo dice aquí, formalizar una denuncia penal. Es decir, que sí tenía razón. Por eso que muchas veces las personas dicen, mire, ese señor que se exalta. Lo que pedía es, pues, no le decía, mire, necesito tener también esas pruebas. O cuando les dijo a los jueces, necesito defenderme de la alevosía. Y los jueces le dijeron, no, porque eso ya está, es un hecho omitido simplemente. Y entonces siempre lo han presentado a él como si fuera una persona pues que se exalta. Y lo que estaba pidiendo, estaba reclamando sus derechos, como cualquier ciudadano. Y fíjese usted que ha pasado tanto tiempo, porque él tiene 4 años y ya 5 meses en la cárcel, y jamás nunca le han concedido una entrevista. Nunca saben la versión de él, siempre han tenido una versión de terceros, y él ha sido calificado por terceros. Y esto pone en evidencia que lo que él decía ya en el 2012 ciertamente era algo veraz, era algo cierto, era algo válido, importante, porque la cadena de custodia no se puede quebrar, no se debe quebrar, porque puede marcar la diferencia en que usted sea responsable o que usted sea inocente. Inocente, correcto. ¿Usted cree que esa denuncia fiscal podría cambiar el rumbo del caso? Esto puede cambiar el rumbo del caso, pero sobre la base de que puede reorientar realmente lo que ha sido y es la verdad. El sentido de la justicia penal es solo eso, la verdad. Y ahora con el avance científico a usted le permite, obviamente, comprobar si esas afirmaciones que se pueden dar en un lenguaje puramente coloquial tienen una afirmación y luego una reconfirmación en el ámbito probatorio. Para eso sirven las pruebas, para eso sirve el ADN. Fíjese, el ADN ha sacado de la cárcel a una gran cantidad de personas en Estados Unidos, que básicamente incluso por razones técnicas siempre les imputaban, y se ha demostrado después de 25 o 30 años de que ellos no eran los responsables penalmente. Correcto. Y la justicia ha cedido a su favor y por supuesto los ha escarcelado. Correcto, doctor Urquizo. Bueno, me va a permitir cambiar de tema porque usted, bueno, no solamente es abogado de David Sánchez Manrique, sino también es abogado de